El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día porque Dios desea de todo corazón que estemos unidos en matrimonio y en familia. Queremos dar la bienvenida en este tiempo difícil al hogar y al matrimonio, institución sagrada del Señor. Queremos este día dar la bienvenida a las redes sociales, a todos aquellos hermanos que a través de las redes canales del Evangelio Eterno están llevando, hermanos, la oración y este culto familiar. Agradecimiento hay aquí desde Sky, desde nuestro hogar, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, Ministerio de Oración. Estamos agradecidos al Señor, hermano, porque cada vez que nos reunimos como matrimonio, con familia, hermanos, a hacer la oración, a buscar la palabra de Dios, a pedir su consejo, Dios promete, hermanos, poner un vallado y una protección. Es por eso que en este día, afrontando dificultades, cuántas dificultades, cuántos problemas enfrentamos día a día, querido hermano, en nuestro hogar. Ahí es a donde muchas veces estamos pasando momentos difíciles y tristes. Por eso deseamos de todo corazón que le abras las puertas de tu hogar al autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Estamos llevando en este día, querido hermano, la familia, el culto familiar. ¿Cómo afrontar dificultades? ¿Cómo lo vamos a hacer? Solos, humanamente, no podemos. Tenemos que buscar la presencia sagrada del Espíritu Santo para que sea Él el que nos guíe y el que nos dirige en nuestra oración y en nuestro servicio a través del culto familiar. Es un gozo, hermanos, como siempre, estar delante de la presencia de nuestro Dios después de cada uno de ustedes. Amén. Agradecidos con el Señor porque nos da el precioso don de la vida.
En esta ocasión, hermanos, quisiéramos tocar un tema en el cual nosotros estamos conviviendo día a día, lamentablemente, las tribulaciones, las pruebas, las dificultades, los inconvenientes, ya son parte de nuestra vida. Pero todo esto, hermanos, tiene un motivo. Y es por eso que este tema lo vamos a tocar y vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice acerca de cómo debemos de afrontar todo tipo de dificultad. Pero antes, hermanos, de abrir el sagrado registro de Dios, vamos a encomendarnos para que sea el Espíritu Santo que nos hable a través de todo lo que está escrito en este santo libro, para que sea Él quien nos instruya, quien nos enseñe, quien nos redarguye, pero también quien nos amoneste. Es por eso, hermanos, que vamos a buscar la presencia del Espíritu Santo en este tiempo de culto familiar y vamos a elevar una oración para que Él sea quien sea el centro de nuestro tema, que sea el Espíritu Santo quien hable a través de su santo registro. Vamos a orar, hermanos. Amoroso Padre que estás en las alturas de los cielos, una vez más en este día, Señor, elevamos nuestra voz. Nos presentamos delante de ti, Señor, confesando nuestras faltas. Te hemos ofendido, Señor, con el pensamiento, con la palabra, con la obra y con la omisión. Reconocemos, Señor, que nos hemos alejado de ti, pero pedimos, Señor, porque la palabra así lo declara, que la reconciliación entre el Padre y cada uno de sus hijos es por medio de Jesucristo. Es por eso que clamamos para que inclines tu oído santo, Señor, y que perdones toda falta que hayamos cometido. Nos hemos arrepentido de ella y ahora mismo la confesamos. Por favor, Señor, apiádate de la debilidad del hombre y fortalécele. Apiádate, Señor, de que nosotros hemos sido ingratos contigo. Por favor, Cristo, intercede por nosotros ante Dios el Padre. Oramos los unos por los otros, porque así tu palabra lo demanda, pidiéndote que tengas a bien, Señor, escuchar nuestra voz. Nos unimos en oración, orando los unos por los otros, pidiéndote que toda oración, que todo ruego, que toda súplica que se eleve en esta hora ante tu trono de la gracia, tú la puedas responder en tu tiempo y en tu hora, conforme a tu divina voluntad, pero también, Señor, conforme a la medida de nuestra fe. Por favor, Señor, acompáñanos en este tiempo de culto familiar y que todo lo que escuchemos a través de tu palabra, todos los versículos, todas las promesas, todas las amonestaciones que tú has dejado registradas en este santo libro, Señor, que caigan en tierra fértil y que fructifiquen al 100 por 1. Prepara nuestro corazón y nuestros oídos espirituales para oír tu voz. Todo esto, Señor, te lo pedimos humildemente, únicamente por los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús, para quien sea todo honor, toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día. Quisiéramos poner la base del culto familiar, es la palabra de Dios. Es la que va a edificar, es la que va a construir esos muros, esa casa, cimentados en roca. Dice la palabra de Dios en el Salmo 46, versículo 1 y 2. Aquí, hermano querido, muestra de dónde es la fortaleza y quién es el que va a dar gracia en esas tribulaciones que pasamos constantemente. La palabra de Dios dice en el Salmo 46, versículo 1 y 2. Estamos hablando en este día afrontar dificultades. Cada día enfrentamos, hermano, problemas, tanto en el matrimonio como con los hijos. Vivimos ahorita situaciones difíciles, vivimos ahorita situaciones adversas y muchas veces nos sentimos con la desesperación. ¿Quién nos ayudará? Pero puestos tus ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, pedimos en este día que dice el Salmo 46, 1 y 2.
Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de la mar. Querido hermano, qué seguridad y qué confianza ponemos este cimiento en tu hogar. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Por qué temeremos, aunque la tierra sea removida y aunque los montes se muevan? Hermano querido, ahí está el poder de Dios. ¿Quién hará las cosas mejor de lo que tú piensas o entiendes? El Señor. Por eso pon tu confianza en este día, en sus promesas, en su oración, en el estudio de su palabra. Que salgas en este día a tus labores, a los estudios, donde vas a estar acudiendo, llevando al Señor en todo momento en tu corazón, porque Él promete que donde estás tú, ahí va a estar el Señor si llevas el contacto de su palabra. Por eso este día, hermano querido, deseamos que esas tribulaciones, que esas dificultades que se pasan en el hogar, el Señor nos ayude a través de la sabiduría del Espíritu Santo, nos dé gracia para afrontarlas y salir victoriosos. Escuchemos, hermano, lo que Dios nos habla a través de un escrito está. Así es la palabra de Dios, hermanos. Nos explica y nos dice por qué las dificultades tienen que venir a nuestra vida. Nadie puede estar exento a pasar inconvenientes, a pasar oposición, a pasar contrariedades o a pasar esas dificultades que tenemos que enfrentar día a día. La palabra afrontar comúnmente se utiliza como enfrentar el peligro. Así es como nosotros definimos cuál es la vida del cristiano. La vida del cristiano, hermanos, es luchar día a día en contra de aquel que viene a poner estorbos en el camino de la vida del creyente. Enfrentar al enemigo, hermanos, es una cosa que nosotros debemos de tener en nuestra mente, que él va a estar estorbando cada acto de nuestra vida. Nos va a lastimar, nos va a molestar, va a causar ciertas situaciones, hermanos, donde nosotros debemos de buscar y de refugiarnos la ayuda de Dios. Es por eso que debemos de recurrir a lo que la palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios es la que nos va a alimentar y es la que nos va a hablar. Aquí en el libro de 1 de Pedro, en el capítulo 4 y el versículo 12, la escritura dice de esta manera, hablando el apóstol, si amados, no os extrañéis acerca de la prueba de fuego, la cual se hace para probarlos, como si alguna cosa extraña os aconteciese. El apóstol, hermano, le está hablando a la iglesia, le está hablando a los hermanos que ya habían hecho un compromiso con Dios. No le está hablando al mundo común, sino a los creyentes. Y la palabra de Dios lo dice muy claramente. Dice, no sorprendáis o no os extrañéis del fuego de la prueba. Las pruebas cuando vienen, hermanos, nos incomodan, nos molestan y muchas veces nos lastiman. Pero la palabra de Dios es muy clara. Dice que van a sobrevenir sobre nosotros. No debemos de extrañarnos, hermanos, de que pasemos por ese tipo de dificultades. Pero todo esto, hermanos, tiene una raíz, tiene un incitador, tiene un intruso que causa que la fe del cristiano sea probado por medio de las pruebas. Dios las permite y las permite, hermanos, para que nuestra fe sea fortalecida, para que nuestra paciencia sea probada y para que nuestra obediencia en lo que dice la palabra de Dios se mantenga firme. No se extrañéis. O sea, el cristiano que no está preparado se sorprende o queda extrañado de la dificultad que está enfrentando. Por eso, hermanos, debemos de tener en la mente que mientras se libre el gran conflicto entre las fuerzas del mal y las fuerzas del bien en el área espiritual,
nosotros estamos expuestos a estar en medio de ese tipo de dificultades. Recordemos a Job. Job en el capítulo 2 nos narra de cómo un día se presentaron los hijos de Dios ante la presencia del Señor. Y entre ellos venía Satanás. Y el Señor le pregunta a Satanás que de dónde viene. Y él le contesta de rodear la tierra y de andar por ella. Es decir, Satanás, la misión de Satanás era venir a tentar al hombre, a venir y arrebatarlo para su propia conveniencia. Pero el Señor le dice, dice, ¿no has considerado a mi hijo Job, que es un hombre recto, es un hombre prudente, que es un hombre temeroso de Dios? Y Satanás le dice, tiéntalo o permite que su cuerpo sea expuesto al dolor y vas a ver si no te niega. Y aquí en el versículo número 6 de Job 2, la escritura da la respuesta y dice cómo le contesta el Señor a Satanás. Job capítulo 2, versículo 6, la escritura dice, y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. O sea, claramente, hermanos, la Biblia nos presenta cómo el Señor permite al adversario que venga una adversidad a Job. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que Job era un hombre recto y prudente delante de él. Aunque estaba en su humanidad, él podía ser molestado en su humanidad, pero el Señor conocía su corazón. El Señor sabía que aunque pasara situaciones adversas a él, él iba a permanecer fiel en los caminos de Dios. Por eso le dice, él está en tu mano, mas guarda su vida. El adversario, hermano, nos causa dificultades, dolor, tristeza, pero tiene un límite, porque Dios lo permite. A menos que la voluntad de Dios sea otra, entonces el resultado es diferente. Aquí en el versículo 7 de Job, capítulo 2, la escritura sigue diciendo, o sea, cuando Dios permite a Satanás que tiente a Job, y salió Satanás de delante de Jehová e hirió a Job de unas llagas malignas desde la planta de su pie hasta la coronilla de su cabeza. Le causa una enfermedad. Esta enfermedad es causada por Satanás. Afecta directamente el cuerpo físico de Job con dolor y con sufrimiento. Toda enfermedad, hermanos, que padecemos tiene una raíz. Y el adversario es donde ahí aprovecha esa situación, ya sea por desobediencia del mismo hombre o por falta de conocimiento, cae en situaciones donde su cuerpo está expuesto a caer en cualquier tipo de enfermedades. Y ahí es donde el adversario entra y causa en el hombre dolor y muerte. Pero lo que está diciendo la palabra de Dios, y lo debemos de entender así, es de que Dios permite en ocasiones que vengan circunstancias adversas al hombre a través de la enfermedad, pero con un propósito, para probar su fe y para probar su paciencia. Esta enfermedad, hermanos, le trae sufrimiento a Job. La escritura, por lo que hemos leído, dice que vino una sarna, unas llagas malignas por todo su cuerpo. Dice desde la planta de sus pies hasta su cabeza. Él sufría, estaba dolorido, su cuerpo no resistía. Sin embargo, Satanás estaba limitado, porque él podía tocar su cuerpo, pero no podía tocar su corazón. Y en su corazón se mantenía todavía esta fe en medio de esa circunstancia y creía que Dios, el Señor Todopoderoso, lo iba a rescatar de esa situación. No decae la confianza y la fe de Job. Y lo muestra cuando su esposa se acerca
Y le dice a Job, aquí en el versículo número 9, entonces le dijo su mujer, su esposa, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. O sea, muy claramente aquí podemos ver, hermanos, cuál es la diferencia en caracteres, cuál es la diferencia en la fe y cuál es la diferencia en compromiso entre Job y su mujer. Mientras Job sufría en su cuerpo, en su interior se mantenía fuerte. Sin embargo, su mujer le decía, ¿aún retienes tu confianza en Dios? ¿Aún retienes tu integridad en Él? ¿Aún tienes fe en ese Dios todopoderoso? Si te está enfermando, dice, maldícelo y muere. O sea, qué tristeza, hermanos, que dentro de nuestro mismo hogar haya división. Cuando hay ese tipo de dificultades, de situaciones, hermanos, nosotros nos debemos de mantener inconmovibles, inconmovibles en nuestra relación con Dios. Aunque los que nos rodean, hermanos, no tengan la misma fe que nosotros debemos de permanecer puestos los ojos en Jesús, porque es el autor y consumador de la fe. Entonces, resumiendo un poquito lo que hemos leído, hermanos, y al punto que queremos enfatizar es de que Dios permite ciertas situaciones en nuestra contra, pero para fortalecernos en nuestra fe, para probar nuestra integridad, para que nos mantengamos y salgamos airosos de esa prueba que está en contra de nosotros, para que una vez vencida esa prueba glorifiquemos a nuestro Dios, que es el autor y es el consumador de la fe. Amén. Estamos pasando, hermanos, dificultades, estamos pasando pruebas. Y el Señor, hermanos, no nos prometió que no nos iba a pasar nada, que íbamos a tener una vida sin dificultad. No, tendremos aflicción, hermanos, y vendrán pruebas y seremos probados. Por eso, hermano, muchas veces cuando se ora y no se da la respuesta pronta, se desanima, se deja de orar y hasta se va de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios no respondió lo que tú, querido hermano o hermana, que estás pidiendo en oración, estás pasando pruebas. No te desanimes, hermano. Dios está probando tu fe, está probando tu paciencia. Dios está trabajando ahí y tiene el control de todo lo que tú has puesto en su mano. Es buscar más a Dios, pedirle a través de su palabra, Señor, consuélame, confórtame, que pase yo con victoria esta prueba, Señor. Ayúdame a vencer. Es necesario, hermano, las pruebas, porque la prueba va a traer fe y la fe paciencia. Y debemos, hermano, de pedir a Dios cada día que fortalezca el área espiritual, porque es una guerra espiritual la que cada día vivimos, hermano, y más en la familia, más en el hogar. ¿Y saben por qué? Porque Dios ama el matrimonio, Dios ama el hogar, la familia. Y el enemigo quiere estorbar el plan de Dios. Lo que Dios da, bendice, y lo que Dios dijo, hermano, lo cumple. Cosas que no están aprobadas por Dios, hermano, no nos engañemos. Todo lo que se menciona en la palabra de Dios acerca del matrimonio, acerca de la familia, están las promesas de Dios. Bendecir el hogar, bendecir al padre, a la familia, bendecir a los hijos, porque es una institución que está creada desde el mismo jardín del Edén. Es sagrado para Dios el matrimonio. Por eso en este día, afrontando dificultades, enfrentas, hermano, en este día problemas con tu esposo, con tu esposa. Ve al Señor, no vayas a brazos humanos, ve a los brazos divinos, donde ahí el Señor te dará la fortaleza, te dará el consejo, si lo buscas en oración y si lo buscas buscando cada día su consejo, en un escrito está. Debemos cada día, hermano, pedir al Señor que ese hogar esté edificado y que esas pruebas por las cuales estamos pasando, hermano, no estemos culpando a Dios de lo que nos pasa.
Que nuestras oraciones no suenen como órdenes para Dios. Dame y quiero esto y por qué no esto. No, hermanos, tenemos que buscar en oración sencilla, humilde y con un corazón quebrantado. Y Dios no desprecia esa humillación. Debemos de reconocer que somos débiles, pecadores y que necesitamos la ayuda de su Santo Espíritu. Por eso es el culto familiar, para que ahí desahogues, ahí busques refugio y ahí busques el consuelo de Dios y el abrigo y protección. Así es, entonces, hermanos, una vez que identificamos de dónde vienen todo tipo de dificultades y quién es el autor de ellas, tenemos que enfrentarlo. Tenemos que luchar en contra del adversario, porque él es el autor. Él vino a robar, matar y destruir, la misma escritura lo dice. Y su finalidad, hermanos, es de molestarnos, de poner tropiezos, para arrebatarnos en la fe y en la confianza a Dios. Ese es el plan del enemigo. Sin en cambio, nosotros como personas, como humanos, tenemos que hacer nuestra parte. Nosotros tenemos la fe en que Dios está con nosotros, pero también nosotros tenemos que hacer algo. Tenemos que seguir ciertas normas, ciertas prácticas que son bíblicas. Mi confianza está en Dios, pero esa confianza yo la debo demostrar por las obras en la fe. En medio de esta pandemia, hermanos, todos hemos sido afectados de una u de otra manera. Todos estamos expuestos a ser infectados. ¿Y qué es lo que el cristiano hace? Ora, pide cobertura a Dios, ayuna, se somete a la protección divina y estamos confiados en que Dios está con nosotros. Pero aún así, hermanos, la pandemia existe. Por lo tanto, mi primer paso como cristiano es mantener mi fe. Pero también, hermanos, debo de hacer algo. Debo de cuidarme, debo de seguir las normas básicas de limpieza, debo de prevenir de ser contagiado y de contagiar por medio del distanciamiento social o del uso de la mascarilla. La mascarilla, hermanos, no quiere decir cuando yo la uso que tengo falta de fe. La fe la tengo, pero por obediencia y por la obra que yo tengo que hacer, yo la tengo que usar. Los grandes hombres de Dios en el transcurso de toda la historia bíblica han pasado por dificultades. Así, por ejemplo, podemos nombrar a José, el hijo de Job. Él fue calumniado y fue perseguido porque mantuvo su integridad y no cayó en la infidelidad o el adulterio por parte de la insinuación de la esposa de Potifar. Él no cayó en la tentación, él se mantuvo inconmovible en su fe, en su obediencia a Dios, porque primero lo respetó a él para vencer esa tentación. Daniel fue echado al foso de los leones. ¿Por qué? Porque se mantuvo fiel a Dios. Aun y cuando había un decreto de muerte para todo aquel que no adorara a los dioses paganos, en medio de ese decreto de muerte, él se mantuvo fiel a Dios. Él sabía que por mantenerse orando y ayunando al Dios Todopoderoso, iba a ser condenado y echado al foso de los leones. Y cuando él se enteró de ese decreto, él fue y dio gracias a Dios. ¿Por qué? Porque él iba a ser probado como lo fue probado en el horno de fuego y el Señor lo liberó. Estaba en medio de una tribulación muy grande, en medio de la muerte. Y de en medio de la muerte, el Señor lo rescató a él y a sus compañeros. Job, como lo hemos leído, él fue privado, hermano, de sus posesiones, fue privado de su salud física, fue privado de su familia, pero se mantuvo fiel a Dios. Esteban fue apedreado porque predicó el mensaje de Cristo. Y aún en su propia agonía, cuando lo estaban martirizando, lo estaban golpeando con esas rocas,
Su última oración a Dios fue de que no les tuviera en cuenta ese pecado a quienes lo estaban matando. Juan el evangelista, él fue desterrado a la isla de Patmos por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Él sufrió persecución, él sufrió en su propio cuerpo. Sabemos, hermanos, que Juan fue metido en una olla de aceite hirviendo para que muriera, sin en cambio Dios lo protegió y él no sufrió daño alguno. Lo desterraron, lo mandaron a la isla de Patmos para que ahí no molestara a nadie, pero sin en cambio, hermanos, no sabían que en esa isla de Patmos él iba a escribir el libro de las revelaciones, el libro de Apocalipsis, que es la conclusión de todas las profecías que pasaron y que van a pasar, y él, inspirado por el Espíritu Santo, fue de bendición que él estuviera desterrado en una isla que era de castigo. Dios trabaja de 1000 maneras maravillosas. Lo único que tenemos que hacer, hermanos, es confiar como estos hombres. Sintieron tiempos de debilidad porque estaban en su naturaleza humana, como usted y yo las tenemos. Pero sin en cambio, hermanos, mantuvieron su fe y sus ojos puestos en Cristo. Estos ejemplos, hermanos, y hay muchos otros ejemplos más, testifican del poder para resistir los ataques del adversario. Por eso, el tema que estamos considerando en este día es de afrontar o de enfrentar al enemigo. La misma palabra de Dios nos ha mostrado, hermanos, cómo hasta los grandes hombres de Dios salieron airosos de toda vicisitud o de toda tribulación que ellos pasaron, pero siempre mantuvieron su fe en Cristo. Su obediencia fue probada, su paciencia fue probada, y ellos, hermanos, mantuvieron su fe por delante y Dios los premió, glorificándose en esos momentos de tribulación. Y estos hombres salieron más fortalecidos en tiempos de necesidad. Es por eso, hermanos, que en estos momentos de debilidad, tal vez de incertidumbre, pidámosle a Dios que nos fortalezca. Esa es nuestra oración, hermanos. Nuestra oración es para que haya un reavivamiento en el pueblo de Dios. Nuestra oración es para que el pueblo de Dios, hermanos, se doble sus rodillas, para que se sensibilice ese corazón endurecido y para que busquemos a Dios en medio de cualquier situación adversa. Él nos va a fortalecer, hermanos, porque su promesa no falla. La vida, la misma palabra de Dios nos relata la vida y obra del apóstol Pablo, que después de su conversión fue perseguido a muerte y pasó por muchas tribulaciones y también por una lucha consigo mismo. Entonces, las mismas pruebas, las mismas circunstancias, hermanos, a nosotros nos hacen meditar que tenemos que hacer cambios en nuestra vida. Tenemos que consagrarnos más a los caminos de Dios. Nuestra fe necesita ser más fortalecida. Tenemos que dejar de hacer cosas que desagradan a Dios. Es por eso que en medio de la tribulación, hermanos, nosotros debemos de estar dispuestos a escuchar lo que el Espíritu Santo nos está hablando y nos está mostrando. Hemos leído y hemos visto como Job, hermanos, que era un hombre íntegro y recto delante de los ojos de Dios, fue probado. Dios sabía que él iba a resistir, pero el ejemplo de Job, hermanos, fue para dejárnoslo a usted y a mí, para seguir esa rectitud que debemos de guardar en medio de la dificultad. Él perdió familia, perdió posesiones, perdió riquezas, perdió su salud, perdió todo. Pero al final de la narración en el libro de Job nos dice cómo Dios le vuelve a restaurar todo y se lo multiplica.
¿Y sabe por qué? Porque él permaneció firme en la fe. Amén. El culto familiar de eso se trata, hermanos. Se trata de ministrarle a nuestros amados este poder de Dios. ¿Usted qué responde, hermanos, cuando su hijo o algún pariente cercano o tal vez algún amigo le preguntan que por qué Dios permite estas situaciones como la que estamos viviendo de la pandemia? ¿Usted qué responde? Es por eso, hermanos, que tenemos que irnos a la Escritura para responder no conforme el hombre piensa, sino como Dios lo dice. Con un escrito está. Es por eso, hermanos, que nosotros debemos estar fortalecidos en nuestra fe, y esa fortaleza en nuestra fe va a venir por el conocimiento que adquiramos de su palabra de Dios. Así como la misma palabra nos define que tenemos una lucha espiritual, nos dice quién es nuestro adversario y nos dice cómo pelear en contra de él y cómo salir victoriosos. De eso se trata el Evangelio, hermanos. El Evangelio, hermanos, es para buscar nuestra salvación. El mismo Jesús lo decía. Lucas 19:10 lo dice muy claro. Dice, porque Cristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces, hermanos, debemos de seguir los pasos de Cristo y de mantenernos inconmovibles en lo que es nuestra fe. Amén. Estamos pidiendo, hermano querido, que en el hogar se dé el ejemplo, el testimonio. Como padres, necesitamos mucho el consejo de Dios. Necesitamos mucho sabiduría, hermanos, gracia y oración. Como padres, hermanos, estamos dando ejemplo a nuestros hijos. Ellos aprenden, hermano, de cómo te comportas, de cómo hablas, de qué, hermano, es tu hechura. Ellos se dan cuenta porque viven contigo. Y el testimonio, hermanos, es lo que va a hablar. Porque de qué sirve, hermano, que ministres, que hables, que te sepas la Biblia de tapa a tapa, si tu testimonio, hermanos, no habla bien de ti. Si te la vives peleando, si te la vives dando gritos, si te la vives dando autoridad, que muchas veces esa autoridad no es más que órdenes, hermano, y hacer lo que tú dices. Cuando el niño, hermano, desea que tú le expliques, que tú le enseñes, que tú le dirijas como padre. En el hogar, hermanos, es donde debemos de llevar más el mensaje, la palabra de Dios. Debemos de pedir a Dios que si hemos cometido faltas, todos los cometemos, hermanos, que Dios nos dé la sabiduría, porque también es válido, hermano, que como padres pedir perdón a los hijos cuando se les ofende injustamente. Pedir perdón también, que los niños aprendan a pedir perdón. No dejarles, hermano, que ellos hagan lo que ellos quieren, porque estamos en un país de libertinaje. No, hermanos. Darles, hermano, instrucciones, que en ese hogar donde tú te comunicas con Dios, donde tú estás hablando con Dios, que la dirección que el Señor dé se lleve, hermano, con el amor a Dios. No como una orden, sino por amor a Él, obedecemos sus mandamientos. Si me amas, dice la palabra de Dios, si me amáis, guardad mis mandamientos. Por amor a Él, obedecemos lo que la palabra de Dios dice. Y por amor al padre y a la madre, el niño obedece. Por eso es importante, hermanos, que pidamos a Dios la dirección, el consejo, que los niños aprendan a comunicarse con Dios, que hablen con Dios, que de la oración la hagan algo hermoso. Por eso el culto familiar, hermanos, lo dejó instituido el Señor desde el principio. Él se comunicaba con el hombre. Él hablaba con Adán y eso es oración. El comunicarte con tu Creador es una relación íntima como un amigo. Hablarle. En el hogar, hermanos, es a donde debemos de hacer la obra misionera. Instruirlos,
hablarles, pedirle al Señor que cada día el corazón del niño esté convencido de el compromiso que hacen con él desde pequeños. Enseñarles cada día el respeto a Dios. Si la familia está bien, la sociedad está bien. Si la sociedad está bien, la iglesia está bien. Todo viene del hogar. Todo viene, hermano, de lo que hacemos en el hogar. Si formamos hombres y mujeres de bien, o traeremos sufrimiento y lágrimas y vergüenza. Por eso es importante, hermanos, afrontar dificultades, pero no lo hacemos solos. Nosotros humanamente hacemos nuestra parte, pero divinamente Dios obra milagros. Por eso este día estamos afrontando dificultades. Pidamos a Dios sabiduría y que nos dé gracia y oración para todo lo que vayamos a hacer en este día, en culto familiar. Así es, la misma palabra de Dios, hermanos, nos va fortaleciendo cuando la vamos entendiendo, cuando la vamos discerniendo. El Señor, hermanos, es un Dios de amor, es un Dios bueno, es un Dios que desea la felicidad del hombre. Y ahí es cuando nosotros preguntamos si Dios es bueno, si Dios es amor, porque la misma palabra de Dios dice, entonces, ¿por qué debo de pasar situaciones adversas? Lo hemos dicho y lo hemos leído, hermanos. Es para probar nuestra fe. Pero aparte de probarla, hermanos, es de mantenernos en la fe. O sea, no es pasar una prueba, decir, yo ya fui probado, yo ya tengo garantizado el reino de Dios. No es así, hermanos. Nosotros debemos de ser probados tal vez día a día. Nosotros debemos de mantenernos en esa fe día a día, hasta que Cristo venga o hasta que nos mande el descanso. Vamos a considerar un ejemplo de un siervo de Dios en el cual Dios fue usado por él grandemente. Estamos hablando de Pablo, que después de su conversión, hermanos, él fue el evangelista más grande que ha habido en esta vida. Fue un hombre humilde, fue un hombre servicial, pero también, hermanos, él tuvo una conversión porque él había sido perseguidor de los cristianos. Y cuando fue convertido, hermanos, él se convirtió el evangelista de los gentiles para atraerlos a los caminos de Dios. Sin embargo, este hombre que fue convertido, que trabajó fuertemente, que entregó su vida y sus obras en las manos de Dios, sufrió persecuciones, sufrió apedreamientos, sufrió enfermedades, sufrió muchas vicisitudes, estuvo en la cárcel, fue dado por muerto, fue golpeado con varas. Todo esto la Biblia lo relata. Y este hombre que fue probado de diferentes maneras, era un hombre de oración y de ayuno. Él permanecía fuerte en la fe, porque venía una prueba dura y se le presentaba otra aún más dura. Sin embargo, él nunca menguaba, él resistía. Y él fue probado hasta en los últimos tiempos, porque no era un hombre perfecto, sino era un hombre que dentro de su humildad, hermanos, él tenía un defecto de carácter. Y eso es lo que vamos a ver aquí en 2 de Corintios, capítulo 12 y el versículo 7. La escritura dice cuál era el defecto de carácter que tenía Pablo. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Pablo luchaba, hermanos, con un defecto que él tenía, un defecto de carácter. Él se enaltecía o podía caer en enaltecerse. La palabra enaltecer quiere decir engrandecerse o ensalzarse. Entonces, por la sabiduría de las revelaciones que Dios le había dado
a través de su vida y a través de del mismo estudio de la palabra de Dios, él podía caer en ese tipo de circunstancias. Dios lo sabía. Y Pablo luchaba por superar ese defecto de carácter. Dice, me es dado un aguijón en la carne. Dice, un mensajero de Satanás. Este aguijón, hermanos, es muy semejante a una astilla. Todos en algún momento nos hemos astillado. Es una parte muy pequeñita que muchas veces no se alcanza a ver con la vista común y que cuando penetra en la carne, hermano, nos está lastimando constantemente hasta que esa astilla sea sacada. Así es el aguijón que Pablo está aquí mencionando. ¿Y a qué se está refiriendo? A una enfermedad que tenía. Así, Dios permite, hermanos, que Pablo sufriera por una enfermedad física. La Biblia nos infiere que esa enfermedad de la cual Pablo padecía era de la vista. Hay versículos que respaldan esta explicación, ahorita no va a dar tiempo a explicarlos, pero la Biblia infiere que él tenía esa enfermedad en su vista, no podía ver bien. Y esto le impedía, porque aun y cuando él trabajaba mucho para la obra de Dios, tenía esa situación que lo detenía y que no se podía él explayar bien, a tal manera que él necesitaba que alguien escribiera lo que él estaba siendo revelado por el Espíritu Santo. Aquí en 2 de Corintios capítulo 12, el versículo 8, sigue diciendo la Escritura, por lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Que quite de él qué? El aguijón en la carne, el emisario de Satanás. Es decir, esa enfermedad que Dios permitía que Pablo tuviera. Y la Escritura dice 3 veces he rogado al Señor. La palabra 3 veces, hermanos, no significa literalmente 3, sino que nos da un número que es un múltiple de varias ocasiones que Pablo se sometía en oración y en ruego, pidiéndole al Señor que lo aliviara o que le quitara de él ese defecto de carácter. La palabra 3 es un símbolo de oraciones múltiples, pero Dios sabía que si a él lo aliviaba, iba a engrandecerse. Por eso le contesta en el versículo 9, 2 Corintios 12:9, y me ha dicho, esta es la respuesta del Señor que le da a las oraciones de Pablo. Dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, hablando Pablo, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En los momentos atribulados, Dios nos habla y nos dice, bástate mi gracia. Amén. Pablo padeció esta enfermedad durante toda su vida, aún trabajando para el Señor, aún orando, aún ayunando, porque el Señor sabía, como lo hemos visto, que si le traía la sanidad física, Él se iba a enaltecer. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, en algún momento de nuestra vida, donde Dios ha hecho un milagro, o hemos sabido de hermanos en la fe, o de gente normal, de gente común, que Dios los ha sacado por medio de un milagro y los ha restaurado de enfermedades crónicas? ¿Cuántos de ellos, hermanos, ni siquiera le dan las gracias a Dios, sino que soberbiamente o se enaltecen y dicen, no, es que yo, por mí, por mi poder, por mi fuerza, por mi cuerpo, resistí esta enfermedad y mira, ya estoy sano? Por eso Dios no permitió que Pablo se aliviara de este defecto físico y por lo tanto su defecto de carácter, hermanos, no iba a ser superado
Por eso es que Dios nos prueba a través de las enfermedades que Él permite, para que nuestra área espiritual se fortalezca. Con esto no quiere decir, hermanos, que nos debemos de tomar una actitud de, de confianza, de decir, bueno, ya está pasando esto, me conformo. Una actitud de conformidad. Dentro de la enfermedad, hermano, nosotros tenemos que hacer a lo que esté a nuestro alcance por tratar de ayudar para resolver esta situación. Dios nos va guiando, hermanos, y muchas veces tenemos que hacer cambios en nuestra propia vida. Tenemos que cambiar un régimen alimenticio que tal vez nos esté dañando. Tenemos que superar los defectos de carácter. Tenemos que reconocer cuál es ese defecto de carácter y lo tenemos que superar. Para eso es la prueba en medio de la enfermedad, en medio de la tribulación, para que nos sensibilicemos y para que hagamos lo que Pablo hacía. Él rogaba, suplicaba a Dios continuamente y también ayunaba. Y por medio del ayuno y de la oración, hermanos, él exponía su caso a Dios y le decía que por favor lo aliviara, pero el Señor conocía los límites del hombre y por eso él lo mantuvo en esta situación. Es por eso, hermanos, que lo que Dios primero desea para una sanidad física, desea una sanidad del alma. Cuando Cristo, hermanos, sane nuestra alma y nosotros estemos convencidos y hagamos una reforma en nuestra vida, entonces sí nos dará, si es su voluntad, la sanidad de nuestro cuerpo. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 10, la Escritura nos sigue diciendo, por lo cual, hablando ya Pablo, segunda de Corintios 12, 10, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy poderoso. Pablo comprendió, hermanos, y él sabía y se sometió a la voluntad de Dios, y él se gozaba. La palabra gozar no quiere decir de alegría, sino de confianza. Tenía ese gozo en su corazón porque sabía que Cristo estaba con él. Por eso dice, por amor a Cristo. Dice, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque él sabía que en medio de su debilidad iba a ser fortalecido por el poder de Dios. Así que hermano, hermana, si usted padece de alguna enfermedad crónica o padece de algún tipo de enfermedad, no se desanime, fortalezcanse en su fe, ore al Señor, si es posible ayune en Él y pida por la sanidad de su alma. Y en esta medida, hermanos, Dios traerá una sanidad física si es la voluntad del Señor. Entonces, hermanos, para afrontar las dificultades, tenemos que confiar en el autor y consumador de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te invitamos, querido hermano, para que en este día tomes la decisión de abrirle el corazón al Señor. Abre tu hogar, hermano querido. Practica el culto familiar. Es reunir a la familia, el padre, la madre, los hijos. Es un momento, hermano, en el cual puedes llevar ese versículo, memorizar los niños, testificar, hermano, lo que Dios habla en la familia y llevar la oración, darle gracias a Dios, que se participe en la familia. Son unos momentos, hermanos, en los cuales el Señor va a dar gracia y cobertura en esa familia. Vamos a hacer la oración y vamos a pedir a Dios por ti, querido hermano, que por primera vez estás llevando el culto familiar. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios su bendición para el matrimonio. Padre Celestial, aquí de rodillas humildemente nos presentamos ante tu presencia, humillados, Señor, quebrantados. Te rogamos humildemente que nos perdones. Hemos sido desobedientes, hemos sido rebeldes. Perdona, Señor amado, porque no hemos sido, Señor mío, sinceros en la oración y en buscar de tu presencia. Señor, llevamos una vida indiferente,
una vida, Señor mío, sin compromiso contigo. Y te pedimos que nos perdones, que la sangre de Cristo lave y limpie esta mancha de pecado. Y te ruego, amado Dios, por los padres, por las madres, aquel, Señor mío, que está llevando el consejo divino en la casa. Fortalece, Señor, la oración. Fortalece, Señor, el estudio de tu palabra. Da gracia en el culto familiar. Oramos, Padre, porque pongas un cerco de protección en los niños, en los jóvenes. Enséñanos, Señor, el amor y el temor a Dios. Te pedimos una bendición para cada hogar, para cada familia, especialmente, Señor, por aquellos hogares donde hay división, donde hay falta de amor. Te pido que abra los ojos y el entendimiento y que esta palabra de poder, esta palabra de fortaleza caiga en tierra fértil. Gracias por bendecir el matrimonio. Amén, amén. Amén, queridos hermanos. Agradecimiento hay. Que Dios bendiga tu hogar, tu familia y vivamos cada día una vida en armonía con Dios. Amén.